Buenas tardes a todos, bienvenidos a este seminario de estándares de seguridad de la información de ISO 27001, una invitación que les hacemos de parte del grupo de trabajo de Caguas SAS y de parte también de la empresa Céltica. El día de hoy quiero agradecerles por la oportunidad que nos dan de llevarles esta información. Queremos compartir un espacio con ustedes, con una persona que es especialista en el tema. Hoy nos está acompañando el ingeniero de sistemas Carlos Julio Tovar. Él es egresado de la Universidad Politécnico Gran Colombiano y pues ya lleva más o menos 15 años trabajando en todo este tema. Ha tenido experiencia en todo lo que es la fase de implementación de las normas de seguridad con enfoque a ISO 27001, en proyectos del sector gobierno, en la parte comercial, en la parte financiera, también ha trabajado para petroleras. Y es una persona que pues muy seguramente hoy con toda su experiencia nos va a poder dar una luz de este sistema de gestión que ahorita en el mundo está como tan tendiente, pero que muchas veces no sabemos ni la parte conceptual ni cómo manejar. Entonces pues los voy a dejar con Carla al final de la sesión. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, pues será resuelta por Carlos y pues les dejo en manos de Carlos y pues que ojalá aprendamos mucho en esta tarde. Buenas tardes para todos. Como lo dijo Rosy en la introducción, me imagino que las expectativas son mucho más altas del tema. Pues yo primero quiero también agradecer a Caguas por esta invitación que me ha hecho, obviamente el cual pues nos genera una muy buena iniciativa de estar impartiendo este tipo de conocimiento, que es algo pues obviamente muy breve, muy inicial. Espero que al final podamos estar cumpliendo las expectativas que ustedes también tienen de escuchar el tema. Y bueno, yo creo que podemos entonces comenzar. Así como lo dijo Rosamil, si cualquier pregunta o inquietud consideraría que pues, lo mejor es que la respondamos al final. Así todos estamos enterándonos de qué manera vamos resolviendo el tema. Bueno, entonces entremos en el tema. Antes de que veamos la agenda, yo lo que quiero transmitirles o básicamente quedarse en el mensaje, no es que de pronto vayamos a encontrar una presentación muy técnica, no pretendo de alguna manera esto, no soy el indicado si es muy técnico, de alguna manera entrar a ver todo lo que se refiere con la norma ISO 27000 tampoco digamos que crea que es el sentido hoy de la charla, más bien esto es un enfoque en el cual ISO 27000 creo que ya es un comentario en todos los eventos de tecnología. El tema de estándares es algo que obviamente vemos muy recurrentemente. Veo que las personas que están obviamente atendiendo esta charla son de distintos sectores de la economía, por así decirlo, de educación, seguros, empresas de industria y comercio, en el que obviamente el tema de estándares se vuelve como un común denominador. Pero también surgen qué tantos estándares son los que yo debo aplicar en mi empresa, cuáles de alguna manera hacen que debo tener una respuesta inmediata, cuál es el camino que debo seguir, qué es lo primero que debo atender, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver algo muy importante que quiero hacer una diferenciación, que es informática y que es información partiendo desde el punto de vista de seguridad, que es algo que también debe ser muy claro para ustedes. Tendencias, que es lo que obviamente debemos seguir haciendo al interior de nuestras entidades en cuanto a tecnología, a los retos que obviamente también estamos evidenciando que también es algo que debemos asumir y que obviamente afecta a nuestros estándares, y ya directamente el tema en particular. Ok. Entonces, vemos que es informática versus información. Entonces, ¿qué tenemos por informática? Quiero que hagan bastante referencia en esos dos círculos que están ahí. Hay un círculo que está en gris que hace referencia a seguridad informática y lo definimos parcialmente en el que es un aspecto técnico. Es un aspecto que en un gran porcentaje nunca involucra a la alta gerencia, solamente es a los jefes de sección de alguna manera. Está enfocada a soluciones de hardware y software
y no necesariamente involucra a toda la organización. Entonces creo que ahí en ese círculo gris es donde de alguna manera, obviamente no lo decimos yo, hay digamos bastantes textos donde obviamente llevan al mismo concepto, es donde prácticamente es el día a día de todas las compañías que obviamente tengan que tecnología es parte del soporte de sus procesos, donde continuamente entonces estamos haciendo una inversión en informática, donde entonces hace unas décadas atrás, pensando en el tema de los grandes problemas que entonces nos trae por el tener conexión a internet, entonces comenzamos a adquirir un firewall, de un firewall a un IDS, IPS. Hoy en día tenemos las suites de antivirus más sofisticadas que de por sí no solamente se dedican a identificar virus, sino también código malicioso, tienen bondades o funciones igual que un firewall, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Año tras año es un desgaste importante, año tras año tenemos que hacer una inversión en seguridad informática. Los directivos de toda organización se preguntan que por qué el siguiente año el presupuesto es mucho más alto para el mismo tema. La evidencia de esto es que tenemos más problemas a los cuales seguimos estando expuestos. Entonces ya es una situación que obviamente se exige que debemos de tener entonces no un firewall sino más elementos de control de acceso que comiencen a identificar inclusive fuga de información, porque obviamente cada vez hay una competencia, digamos entre comillas, no tan leal. Entonces vemos que hay fuga de información, donde están los secretos obviamente de planes de mercadeo, planes comerciales, decisiones gerenciales que pueden estar saliendo por internet con tantas formas que hoy en día tenemos a la mano. Entonces viene un tema en el cual consideramos que ahí puede estar la seguridad, o todo lo que hagamos ahí está marcado en seguridad informática. Pero resulta que hoy en día escuchamos un tema que es seguridad de la información. Entonces no sé si algunos han hecho la pregunta, bueno, esto ¿será que es otra forma de hacer las cosas? ¿O esto está orientado? Entonces, ¿qué tenemos como información? Tenemos que es una definición que dice, no es técnica, involucra a la alta gerencia, distinta a la de informática en algunos casos, tiene una alineación con el negocio, es la identificación de los riesgos de la organización, es la información en todas sus formas, y obviamente, de hecho, el tema que nos trae normativa global o estándares. Entonces, ¿qué sucede? Si nos desgastamos continuamente en el tema de informática, hace obviamente que año tras año tengamos un nuevo nivel de problemas, que muy seguramente la tendencia no es que se mitiguen, sino que cada vez aumenten. Tenemos solamente que en alto porcentaje, la lógica de nuestros negocios, el core del mismo, está basado en que siempre hay una aplicación principal, que es la que muy seguramente en la cual transamos, en la cual le damos acceso a nuestros clientes, a nuestros distribuidores, manejo de inventarios. Entonces hoy en día estamos en una onda totalmente digital. La pregunta es en este momento, ¿qué depende de nuestro negocio en este momento? ¿Mantener un hardware al día actualizado o depende más bien de que nuestra aplicación esté en continua producción? Cuando identificamos que la prioridad es que nuestra aplicación debe estar en continua producción, entonces comenzamos a identificar que el activo número uno de toda organización, y me disculpan, este es un tema ya muy trillado, es la información, se vuelve en el activo número uno de toda organización. Entonces cuando pensamos que si es el activo número uno, nos preocupa quién la maneja, quién la consulta, quién la modifica, quién la diseña, quién la elabora, quién la distribuye. Y ya no es el firewall, ya no es el distribuidor incluso, ya no son esos elementos que de alguna manera se convierten en una porción básica hoy en día en cualquier ambiente tecnológico. Entonces, cuando nos concentramos en la información, vemos que en algunos casos, y voy a decirlo muy abiertamente, en la mayoría de grandes empresas, de por sí siempre estamos llevando un desarrollo paralelo, un desarrollo in-house, donde muy seguramente tenemos excelentes desarrolladores, donde muy seguramente en ellos hay una lógica fabulosa, donde tenemos solamente pequeñas aplicaciones que muy seguramente nos hacen el día a día de nuestra función más agradable, mucho más productivo. Pero la pregunta es, esas aplicaciones que hoy en día están en producción, ¿cuántas están nuevamente documentadas? Segundo, ¿cuántas de esas aplicaciones antes de que salgan a producción se les ha hecho una valoración en seguridad? Tercero, ¿tenemos solamente un manual de desarrollo de buenas prácticas en seguridad de la información? No sabemos. Muy seguramente en algunos casos lo que yo he visto es que tenemos máximo de pronto un ambiente de producción y uno de pruebas, donde prácticamente hacemos pruebas de funcionalidad, donde identificamos que el directivo quiere que el F1 le salga el informe, en el F2 le salga al otro resultado, y si eso sale, eureka, listo, vamos para producción. Pero la seguridad siempre queda al final. Siempre antes de entrar a producción alguien del comité dice,
¿Y de seguridad qué? Entonces la seguridad alguien termina diciendo, no, tenemos el mejor firewall, está actualizado, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que todo esto, al otro día tenemos un problema en el que la aplicación no funciona, muy seguramente ese tráfico nuevamente en internet se puede vulnerar, muy seguramente si es una aplicación nueva en la web, alguien va a querer nuevamente deteriorar su funcionamiento, muy seguramente alguien va a querer de alguna manera tener acceso a esa información al de los clientes para generar traumatismos y afectar la imagen corporativa de la entidad que está con ese boom del lanzamiento. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿de quién es la responsabilidad de seguridad? ¿O qué es seguridad? Entonces es ahí donde en el círculo azul, que es mucho más amplio, se define la seguridad de la información. Quiere decir que seguridad informática está medido en seguridad de la información. Si hoy día nos preguntamos qué hemos hecho de los dos temas, muy seguramente con toda la inversión millonaria que se ha hecho año tras año, que es algo muy valioso, es apenas una proporción casi que no supera ni el 10% de lo que deberíamos hacer en seguridad. Ahora, si eso solamente es para pensar en dónde están identificados nuestros riesgos, que obviamente están en una aplicación o están en nuestras bases de datos, preguntémonos ahora el tema que nos trae a esta presentación. ¿Y los estándares qué? Obviamente, hay infinidad de estándares, y si le pega seguridad informática, pues obviamente son buenas prácticas. ¿Sí? Ahora, seguridad de la información son tantos estándares que cada día están surgiendo, que hacen que de alguna manera lo que hemos venido haciendo, las inversiones que hemos venido haciendo año tras año, son apenas 2 o 3 componentes de lo que mínimo debe decir un estándar. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué son tantas las cosas que debo hacer? ¿En qué momento debería haber comenzado con esto? Muy seguramente hoy en día en temas que ya vamos a ver más adelante, el TLC, en términos de globalización, nos van a permitir que yo sea mucho más formal con el intercambio de información, y ya la formalidad no es invertir en tecnología, sino la formalidad es que existe una política, que la política tenga unos roles, que esos roles tengan unos controles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya vamos a ver eso más adelante. Espero que les haya quedado claro muy bien este slide, lo que es seguridad de la información, y que a su vez ahí está embedido seguridad de información. Una carita feliz, sí. Una carita feliz y vamos bien, por favor. Si de pronto nos estoy confundiendo más de lo debido o alguna cosa, les agradezco la respuesta. Ok, bueno, tendencias. Estamos viendo a nivel de tendencias, y entonces me disculpan que sean obviamente términos ya brillados por ustedes, pero obviamente cada vez tenemos mucho más código malicioso en nuestras redes. Tenemos un tema obviamente que es ciberguerra. De pronto lo consideramos a que esto solamente pueda estar asociado a las entidades de vigilancia y control del Estado, pero ciberguerra obviamente lo que pretende generar es un pánico y terrorismo en la red, aquel que obviamente tenga acceso a la misma, tratando de que se puedan vulnerar la sensibilidad de las personas a tal grado que pues no sabemos de pronto hoy en día si estamos de qué parte, de los buenos o de los malos. Ciberprotestas lo estamos viendo continuamente, cada vez hay muchos más grupos de opinión, hoy en día con tantas manifestaciones aceptadas y no aceptadas de distintos temas de índole político, económico, en fin, donde estos mecanismos hacen que obviamente también se alteren algunos sistemas en producción, se altere nuevamente la productividad de la economía, etcétera, etcétera, más redes sociales. Algunas versiones obviamente que ya tendrán, no sé si usted la me disculpan si usted ha actualizado, con las nuevas versiones de Windows o con cualquier otro sistema operativo obviamente al cual muy seguramente tendremos que estar haciendo esas actualizaciones. Móviles está ahí porque cada vez hay una mayor tendencia de aplicaciones a nivel de telefonía celular, que obviamente muy seguramente nos facilitarán la vida, muy seguramente le facilitará la vida a algunos otros que tengan algún interés de saber qué información es la que cruza por esos móviles. El manejo obviamente de la portabilidad, ya creo que el portátil termina en un rango en el que de alguna manera sigue teniendo una participación en nuestro día a día, pero obviamente una tabla se hace que sea una situación mucho más dinámica, donde yo lo pueda seguir compartiendo, donde su portabilidad es mucho más sencilla, pero obviamente ahí hay información confidencial. HTML5, ahora tenemos que migrar todas las aplicaciones transaccionales, o lo que nos exige Internet es que cada vez vamos a tener obviamente que migrar nuestras aplicaciones para que compartan un entorno mucho más dinámico. Entonces muy seguramente vamos a estar supeditados a hacer nuevos desarrollos,
nuevos desarrollos que en algún momento pues van a tener obviamente una aceptable funcionalidad, pero la pregunta es que no sabemos si van a quedar documentadas esas aplicaciones, si antes de que salgan a producción van a tener una revisión en seguridad, si están cumpliendo algunos estándares mínimos como OWASP, como lo vamos a ver más adelante, donde me permiten aplicar un parámetro o buenas prácticas de una programación segura. Ok. Tenemos obviamente, ahora, anteriormente estamos viendo temas que obviamente van similares a esos, que es la parte de retos, donde obviamente vamos a ampliar servicios de la web, gobierno en línea. Obviamente aquí hay algunas entidades similares en el tema, donde cada vez pues, las políticas de gobierno central es hacer que para todo tipo de ciudadanos los trámites por internet sean mucho más fáciles, tengan información a la mano. Bueno, en fin, yo creo que esto, las palabras que están ahí en este slide son muy cortas, pero yo quise colocarlas porque es que para hablar de estándares, hace que obviamente si no miramos los retos a los cuales solamente estamos expuestos, el tema al cual hoy en día nos genera una inmediata respuesta, bien sea para la evolución de nuestro negocio, no pueden seguirse manejando estos temas o adaptándose al interior de todo tipo de entidad de una manera en que solamente reposen la responsabilidad en informática o en tecnología. Cada vez tenemos que ser obviamente entidades mucho más formales, cada vez hace que inclusive saliéndonos un poco del tema tecnológico, hoy en día los contratos laborales de todo tipo de entidad, a pesar de que obviamente ya lleva cláusulas de confidencialidad, también lleva a que a su vez se firmen las políticas de seguridad de la información que han sido definidas dentro de todo tipo de entidad, en el cual el empleado nuevo tiene la total responsabilidad sobre la custodia o muy seguramente confidencialidad o integridad de la misma, dependiendo del rol que desempeñe. Entonces, desde otro punto de vista, seguridad de la información está involucrado en todos los nichos de negocio, no necesariamente tiene que haber algún aspecto tecnológico. Traigo otro tema que de pronto no estaba ahí, se me ocurre, el tema de ingeniería social. Espero que para todos no sea apenas algo nuevo, es algo, inclusive es una de las técnicas más efectivas para poder tener acceso a información confidencial de un tipo de organización, de un recurso de toma de decisiones en algún tipo de compañía. Lo más importante de esto, ustedes muy bien saben que la ingeniería social no deja ningún rastro, pero debe ser mucho más efectiva para poder tener acceso a los datos privilegiados de alguna persona en particular o alguna organización. Entonces, me disculpan si de pronto ya ustedes han escuchado estos términos anteriormente y asumo que sí, pero es vital e importante saber cuál es el panorama al cual obviamente hoy en día nos estamos enfrentando, donde no solamente estos temas se enfrentan invirtiendo en tecnología, sino se inviertan hoy en día inclusive basándonos en que tenemos que ser mucho más formales. Hablo un paréntesis. Alguna vez alguien le preguntaron que de tantos estos problemas a los cuales estamos expuestos, donde obviamente debemos de considerar que hoy en día ya convivimos con este tipo de problemas o con este tipo de situaciones, ¿cuál sería entonces para el caso de los virus el mejor antivirus que sea implementar en todo tipo de organización? Y el resultado es que al experto que le preguntaron que muy posiblemente el mejor antivirus que muy pocas entidades lo utilizan es una charla de concientización. Una charla de concientización donde voy a muy seguramente hacemos entender a los usuarios que no podemos tener más de un chat promiscuo, donde de alguna manera a través del correo corporativo no debemos intercambiar información, entonces ahí permitimos que no se intercambie o que haga poca información, donde nos digan que somos parte de la seguridad, que somos parte del entendimiento de las políticas de seguridad de todo tipo de organización, donde nos convertimos en un eslabón más. Entonces eso hace que a su vez nos convirtamos en pequeños controles de acceso al interior de nuestra entidad, permitiendo que los problemas de alguna manera se reduzcan o el nivel de incidentes disminuya. Entonces digamos que mientras que cada vez tengamos, en resumen, una cultura en cuanto a seguridad de la información, cada vez serán menos los problemas. Ahora, esto lo hablo desde el ámbito corporativo, ahora trasladémonos al ámbito personal. En todos nuestros hogares en este momento hay un PC que muy seguramente tiene conectado a internet. Les hago un cuestionamiento. De 10 pesos que podamos estar diciendo que pueda estar en nuestras casas, más del 90% de esos peces están prendidos. Hay técnicas con las cuales yo puedo hacer que yo puedo entrar a ese PC mientras que esté conectado, pero que tenga un fluido eléctrico, que pueda tener dominio de la información de ese PC. Y es peor aún,
¿Qué portátil hoy en día no tiene una videocámara o qué PC no tiene también conectado una cámara? Entonces puedo darme cuenta en qué momento las personas de ese hogar entran y salen de su hogar. De ahí entonces tenemos también que se sigue manteniendo estos robos a hogares, en fin, no solamente porque no tengamos la mejor estructura de guardas o alarmas o la superchapa, sino que tenemos un mecanismo que también está dando información afuera que pueda tener un interés sobre nosotros. De ahí que también podamos estar viendo entonces acciones de terrorismo, podamos dar bien un tema de extorsión, pues porque obviamente podemos identificar los pasos de cualquier persona sobre el cual quisiéramos tener interés de saber qué hace o qué deja hacer en internet fuera de su ámbito corporativo. Ok, entonces retomando el segundo slide donde están los círculos, el azul y el gris, aquí tenemos un slide que es basado en nuestra experiencia, que definimos como la regla 90-10. Entonces hago una pregunta para que de alguna manera comencemos a generar cuestionamientos. ¿Qué quiere decir ese 90-10? El 10% obviamente lo definimos como tecnología. Entonces donde obviamente podemos entender que ahí es donde en un gran porcentaje ha estado nuestro esfuerzo, nuestro trabajo diariamente por mantener ese 10%. 10% que definimos nosotros obviamente, y son muy claros, basado en nuestra experiencia, en el cual obviamente ahí se han hecho las mayores inversiones en tecnología a nivel de mantener obviamente los mejores elementos de control de acceso, la última tecnología de pagos, detectores, soluciones de fuga de información, soluciones de autenticación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero veamos que eso solamente es el 10% de lo que podría ser un 100% en cuanto a seguridad. ¿A qué se refiere ese 90%? Ese 90% es donde cada día están surgiendo mucho más problemas y donde casi, y lo digo en un alto porcentaje, nuestro esfuerzo es cada vez inferior. ¿Por qué? Procesos, obviamente es cuando vemos que entonces tecnología soporta procesos, se supone que obviamente son los procesos core del negocio. En algún momento, pues ya por algunas circunstancias, algunas compañías ejecutan en forma manual más de una prueba de vulnerabilidad, obviamente tratando de encontrar siempre problemas en tecnología, pero obviamente no se preocupan porque también podamos identificar problemas a nivel de procesos. De ahí que obviamente nos hacemos la pregunta, si hoy en día valoramos nuestra tecnología para identificar problemas de seguridad en la misma, ¿no? Y vemos que todavía seguimos teniendo problemas de fuga de información, y vemos que todavía nuestros procesos se pueden ver alterados, y vemos que nuestra productividad, el indicador de productividad en vez de aumentar disminuye, es porque algo está pasando en los procesos. Es un proceso que muy seguramente no tiene controles, es un proceso en el cual obviamente no tenemos inclusive una matriz de riesgos que identifique qué procesos son los que obviamente puede tener una sencilla política de lo que es manejo de escritorios limpios, donde más de un funcionario hay información confidencial asociada al proceso, en que ya no tengo que desgastarme teniendo que hacer una inclusión fuerte a tecnología porque la información de esta empresa. Entonces de alguna manera hace que ese 90% esté enfocado hacia procesos y a su vez hacia personas. Cuando ya integramos el tema de personas, procesos y tecnología, entonces eso nos convierte que quien cierra todos estos temas son los estándares. ¿Qué es seguridad para las personas? ¿Qué es seguridad para los procesos? ¿Y qué es seguridad para tecnología? Cuando yo ya comienzo a ver esas tres variables, comienzo a mirar la seguridad casi en un alto porcentaje de saber en este momento cuáles son las personas críticas dentro de un proceso financiero, cuáles son los que tienen la verdadera autorización para emitir obviamente que salgan ese tipo de transacciones. Hoy en día los bancos de alguna manera hacen un esfuerzo porque en cada una de las organizaciones hay una cultura para el manejo de la clave de usuario y quien debe transar a través de algunos tokens, de algunos otros mecanismos de autenticación. Pero la pregunta es, esas personas que hoy en día manejan ese token o esa clave o esa llave adicional, saben que en su organización hay una política de seguridad, que muy seguramente sus claves no deben estar en su celular,
que muy seguramente sus claves tampoco deben estar escritas en un pequeño post-it dentro del escritorio de su secretaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por más que nos desgastemos en tener una tecnología de punta, actualizada, lo máximo, el mejor producto, que para mí todos son mejores, hace que obviamente mientras que no trabajemos o involucremos en seguridad a las personas y a los procesos, cada vez tengamos obviamente huecos, los cuales inclusive no nos vamos a poder imaginar qué puede estar pasando en nuestra organización, que pueda alterar la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de la misma, que obviamente son temas que igual son muy comunes entre ustedes, pero que cada vez son más vigentes. Entonces, ¿qué dice por lo menos un estándar en cuanto a las personas? Que por lo menos debemos cada vez tratar de llevar temas o programas de sensibilización y seguridad de la información. ¿Qué nos dice a nivel de procesos? Obviamente, cuando identificamos cuál es el proceso crítico dentro de nuestra entidad, necesitamos identificar los activos de información que están asociados a ese proceso. Muy seguramente, un activo crítico va a ser la base de datos. Entonces, nuevamente, el tema se lleva a tecnología. Pero en algunos casos, algunos temas de contingencia, hace que todavía exista vigente el fax. Un elemento que todavía no puede ser sustituido hoy en día en tecnología porque termina siendo algo de contingencia. Pero esa contingencia hace que por ese fax, al final, no se puedan emitir órdenes o lleguen autorizaciones con una firma que no sabemos si verdaderamente es puño y letra de que lo hace, pero obviamente pueden autorizar algún tipo de transacción. Entonces, la pregunta es, ¿ese fax termina siendo un activo de información? ¿En manos de quién está? Muy seguramente ese fax está en manos de la recepcionista, donde obviamente pasa todo el mundo, pero no saben que por ahí pueden estar pasando las autorizaciones. Entonces, cuando comenzamos a identificar esos escenarios, hace que en una gran medida, vemos que en la medida que lo podamos cubrir, hace que nuestro proceso, obviamente, podamos identificar los riesgos a los mismos, sabemos si son riesgos asociados a tecnología o son riesgos ya asociados hacia esas buenas prácticas que comenzamos solamente a determinar, y cuando las identificamos muy seguramente una decisión sabia es que si ese fax es utilizado, y perdónenme que de pronto sea actualizado, pero lo he visto que es de contingencia, es el que permite mañana un tipo de autorizaciones. Ustedes no debe estar en la recepción, debe estar en un sitio en el cual alguien debe tener una figura de responsable, donde muy seguramente no va a tener una línea todo el tiempo conectada, sino siempre se va a utilizar en casos de que sea necesario. A nivel de personas, hago la pregunta tonta, ¿cuál es el funcionario más importante en todo tipo de organización? Uno podría pensar que es la junta directiva, ¿no? El personaje más importante en todo tipo de organización es el que saluda a todo el mundo de beso, tiene 2 celulares, tiene 2 maletines y anda en moto, se llama el mensajero. No sabemos si en él la información que obviamente reposa en su maletín o reposa en sus manos es de tal grado de confidencialidad que muy seguramente en épocas anteriores del Mundial Sub-20 se paraban a 72 en la gran pantalla que había al lado de la iglesia para poder ver el partido, o en cualquier, ahora no sé si estaría viendo el partido de la Champions del Real Madrid y no sé qué otro equipo, me disculpan un poco de deportes, pero trato de hacerlo esfuerzo. Entonces, ¿y dónde estaba la información? En la moto, en el maletín, donde muy seguramente ahí estaba una autorización o un contrato o una demanda, etcétera, 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 etcétera. Entonces, claro, es una persona vulnerable, pero obviamente a pesar de que sea vulnerable, por lo menos él debe estar consciente que la información que manipula es tan estrictamente confidencial que debe tener prioridades y donde obviamente debe hacer de su labor la menos riesgosa posible. Entonces, cuando vemos estos 3 pilares, vemos que ni invirtiendo en tecnología podemos reducir los problemas en las personas, ni invirtiendo en tecnología podemos hacer que nuestro proceso se le puedan mitigar esos riesgos como la manipulación de una orden que va de mano en mano en algún momento, o la carpeta física, o la carpeta de contrato, los AZ, en fin. Entonces, cuando comenzamos a ver eso, comenzamos a identificar cómo mitigo, cómo manejo los riesgos a los cuales están expuestos estas variables. Entonces, esto ya nos lleva a estándares. Les agradezco otra carita feliz si vamos bien, si vamos muy rápido o muy lentos, o lo que sea. No, que ya vemos por ahí algunos caritas. Muy bien. Traigo de nuevo el tema entre la regla 90-10 y el resto quedó como opaco, porque cuando ya entonces trabajamos, hemos identificado las personas que son críticas de nuestra organización, que son vulnerables,
partiendo de que los mejores secretos de la industria han salido de la señora de los tintos, partiendo de que la fuga de información de algunas compañías han salido del personaje este que estamos nombrando el más importante, partiendo de que en nuestro proceso, de alguna manera, en algún gran porcentaje hoy en día todo tipo de compañía tiene procesos de calidad definidos, ISO 9000, perfecto, eso está muy bien, pero se consideraría que ese mismo proceso también debería tener todos los estándares en seguridad, entonces pues no estamos muy lejanos de una realidad aceptable. Así que entonces en tecnología, pues a pesar de que reposa ahí una gran actividad en nuestro día a día o el día a día de la compañía, surge el tema de las aplicaciones. Vaya, tema que en algún momento hago el cuestionamiento, no sé a qué punto hemos llegado a revisar qué pasa en las aplicaciones, no sé en algún momento si nos hemos hecho la pregunta que los desarrollos que hoy en día siguen vigentes en muchas organizaciones, si se tienen documentadas esas aplicaciones, si queremos preguntar qué tipo de pruebas se le hicieron a las últimas versiones de la aplicación antes de que salieran a producción, muy seguramente se tendrán resultados de funcionalidad, más no pruebas de seguridad. Si adicionalmente decimos que dónde están las fuentes de información de esas aplicaciones, muy seguramente no tenemos una respuesta concreta. Entonces, el tema también deja un gran cuestionamiento, porque no nos podemos solamente determinar a que los tres pilares que identificamos como personas, procesos y tecnología sea suficiente. Hay un gran trabajo que también hay que hacer en aplicaciones solamente que hace, como lo dije anteriormente, algunas entidades ya tienen de manera juiciosa la revisión anual, 2, 3, 4 veces al año, bimensual, trimestral, en fin, de determinar cuáles son los riesgos a los cuales está expuesto mi tecnología y los riesgos a los cuales están expuestos mis aplicaciones y mis bases de datos. Pero, obviamente, esto hace que para aplicaciones también suceda otro nivel de estándar. ¿Por qué razón? Porque no solamente basta tener con un ambiente de producción y un ambiente de pruebas para mirar los cambios que así aún así demande el negocio y que deba adaptar a las aplicaciones, y que obviamente si no la lanzo hoy voy a comenzar a perder mucho dinero. Créanme que muy seguramente a la vuelta de un menor tiempo va a perder mucho más dinero y credibilidad si su aplicación no es segura. Porque estamos queriendo que hoy en día todos nuestros clientes accesen a la aplicación, todos nuestros clientes se autentiquen, todos nuestros clientes transen, todos nuestros clientes hagan, y para el negocio la situación sea más dinámica. Pero, obviamente, tampoco vamos a garantizar una seguridad 100%. Entonces también tenemos que comenzar a infundir un nivel de cultura en nuestros clientes, de cómo y de qué manera debe hacer uso de la aplicación, en qué sitios, de qué manera pues hace que él también tenga un poco de participación en el hecho. Entonces, cuando vemos el tema de que las aplicaciones existen, es donde también tenemos que no solamente verlo en el que cuál es el riesgo que está asociado a la aplicación, sino qué estándares también son los que aplican nuevamente a ese entorno. Ok, entonces ya entramos al tema de estándares. Entonces, digamos que aquí nos prepararon una identificación de qué es ese tema de ISO y qué es ese tema de IEC, porque muy seguramente hemos visto ISO IEC 27000 o ISO, en fin, cualquier número, y no sabemos qué significan esas siglas. Algunos sí, me disculpan, nos trajeron este slide, me parece importante. Entonces, ¿qué significa ISO? Es obviamente una organización internacional que define estandarizaciones o normas, ¿no? El cual obviamente se promulga porque sea una actividad internacional. Entonces no solamente estamos hablando de que el tema de seguridad está en cabeza de ellos a través de muchas organizaciones que vienen de estándares británicos, sino que también obedecen a distintas actividades de la industria, distintas actividades a nivel gubernamental, a nivel educativo, donde lo que pretende es que se tenga mayor formalidad sobre la actividad que desarrollemos diariamente. Esto muy seguramente nos va a permitir que de manera tengamos servicios obviamente con manejos de calidad. Muy seguramente esto también nos lleva a que los productos, al final la comunidad tenga productos aceptables para su consumo o su uso de quien obviamente los distribuye. A su vez, la parte IEC, pues obviamente la otra entidad es la Comisión Electroelectrónica Internacional,
que obviamente también se encarga de emitir este tipo de normatividades, pero ya con una tendencia tecnológica a nivel mundial. Ok, entonces tenemos nuevamente los siguientes estándares. De alguna manera esto también es un poco resumido. Entonces tenemos obviamente 27000 en todos sus sabores. Traigo obviamente a colación el tema de ISO 27000. ¿A qué más obviamente estamos expuestos o qué nos exige de alguna manera los negocios? A que tenemos que tener obviamente acciones de COVID, de que tenemos solamente que tener buenas prácticas como los que exige a nivel de infraestructura, el tema de OWASP para el desarrollo de aplicaciones, el tema de PCI para el sector financiero, el tema de SOX para lavado de activos. Traigo aquí un ejemplo como la circular 052 de la Superintendencia Bancaria y las que adicionalmente las entidades de control y vigilancia y lanzan. Hoy en día tenemos un tema que está por sancionarse, unos de acuerdo, otros no de acuerdo, que es solamente la ley Lleras, definida así para el tema entonces de todo lo que tiene que ver con derechos de autor, aceptable para unos, no aceptable para otros, pero ¿qué pretende esto de alguna manera? Que cada vez estamos mucho más formales. Tenemos en este momento a puertas de la firma de un TLC con Estados Unidos, que se va a dar supuestamente en la cumbre de las Américas, en 15 días. Entonces hace que obviamente cuando comencemos a hacer ese intercambio comercial, no solamente va a ser visto un intercambio obviamente que de manera cultural lo define, no son algunos elementos que van obviamente en los dos sentidos, sino también es información, porque obviamente van a haber negociaciones, van a haber acuerdos. Entonces en la medida que yo permita poder establecer alguna negociación con alguna entidad americana o viceversa, hace que yo tenga que tener mucho más formalidad en la manera que entrego mis datos o en la manera que le voy a permitir a algunos terceros tener acceso a mis sistemas de información para que podamos establecer realmente ese intercambio comercial. Entonces se obliga a que para poder tener esa formalidad yo deba aplicar ciertos estándares al interior de mi organización para obviamente poder ir en esa onda. Entonces, entrando en el tema de 27000, que es el que obviamente está más inclinado directamente a lo que es seguridad de la información, entonces tenemos nuevamente, no me devuelvo, creo que estamos haciendo. Yo otro pido otro anterior, por favor. Ok, gracias. Pasemos a la tarde. Entonces entremos al tema de ISO 27000. No, 10. Entonces, de igual manera traigo aquí el tipo de organización donde están, pues, en oculto, en gris, la parte de personas, procesos y tecnología. En la mitad está de ISO 27000 como la norma certificable, la que en algún momento es el ideal, la que en algún momento debemos obviamente de ir trabajando en estos momentos, la que en algún momento debemos ya de alguna manera estar haciendo una interiorización al interior de nuestras entidades para ir colocando los pilares de, no es que tengamos que implementar estos, como dice ahí en el slide, 39 objetivos, 133 controles, 11 dominios, todos apliquen a todo tipo de organización, algunos dominios sí, algunos no, eso quiere decir que algunos controles sí, algunos no, hay un riesgo residual que yo muy seguramente aceptaré, hay algunas acciones que a nivel tecnológico debo cumplir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo coloco como pilar central porque comienzan a desprenderse algunos otros estándares que hacen que muy seguramente pues estamos aquí de manera como mensaje cultural que hacen que estén asociados a la misma. Entonces tenemos ISO 27000 como la norma certificable que hace obviamente que esté enfocada directamente al tema de seguridad de información y que hace que en algún momento, así como ISO 9000, entonces ya el segundo pergamino que vamos a tener en todo tipo de organización y que hoy en día pues no es que sea una obligación, pero hace que cada vez las tendencias y la manera como hacemos hoy en día los negocios se convierta casi en algo mandatorio. Entonces se nos convierte en que esa es la norma certificable. Tenemos a su vez ISO 27002, se desprende obviamente del conocimiento, de la base de conocimientos de ISO 27001, adaptada por Incontec aquí en Colombia, en el que define buenas prácticas. No es una norma de por sí
certificable como lo podía tener así ISO 27000 con ese reconocimiento a nivel internacional, pero obviamente define en el que si yo implemento ISO 27000, ISO 27002, pues obviamente de hecho ya está absorbido, ¿no? Y lo que nos define también son muy buenas prácticas en cuanto a seguridad de información. Tenemos solamente ISO 27003, que son directrices para la implementación del sistema de gestión, que obviamente está definido para ISO 27001. De pronto aquí encontré un término importante. Cuando hablamos de ISO 27000, y digo que es la norma certificable, es la que hace obviamente que tengamos que definir un sistema de gestión y seguridad de la información. Hoy en día entiendo que un gran porcentaje de las entidades hoy en día tienen obviamente sus procesos de calidad certificados sobre ISO 9000. Créanme que tienen casi el 50% del trabajo ya adelantado en lo que tiene que ver con el tema del sistema de gestión en seguridad de la información. Y la respuesta a esto es muy dada a que el proceso que tiene calidad a su vez se consideraría que debe ser el mismo que debe tener seguridad. Entonces ya tenemos un proceso parametrizado, documentado, etcétera, 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 que es lo mismo que exige el sistema de gestión. Tenemos ISO 27004, que son métricas de gestión. Yo como obviamente evalúo o de qué manera yo comienzo a determinar mi sistema de gestión, cómo se está comportando frente a lo que haya querido yo definirle o el proceso que haya querido definirle bajo ese entorno. ISO 27005 está enfocado al manejo de riesgos, cuando obviamente tenemos incidentes que han alterado los controles en el sistema de gestión, entonces de qué manera, basado en lo que dice el tipo de estándar, yo comienzo a manejar todo lo que tiene que ver con riesgos, donde ya comenzamos a trabajar o involucrarnos con el manejo de custodia, si en algún momento algún portátil o si en algún momento alguna transacción a través de alguna estación de trabajo afectó el sistema de información, pero resulta que no fue el usuario, vino desde otra fuente, donde nos generó el tipo de incidente fuerte, entonces había información para poder realmente poder manejar ese tipo de riesgos al interior de la entidad. ISO 27006 está como al ladito, porque prácticamente son algunos aspectos que nos definen que debemos tener en cuenta para esa certificación que exige ISO 27000. Entonces, de alguna manera, el texto que reza en cada una de esas actividades es que muy seguramente para una posible certificación en ISO 27000 no solamente basta con tener en algún momento elementos de control de acceso que de hecho con ellos contamos, sino que muy seguramente los requisitos que son ideales para una certificación es que haya cultura en seguridad de la información, que muy seguramente el contrato laboral que está definido en recursos humanos haya sido modificado, donde incluye las cláusulas de confidencialidad, donde a su vez se entregue un pequeño manual de las políticas de seguridad al interior de la organización, y que no solamente la persona que comienza a laborar en nuestra entidad las firme y las acepte, sino que también las lea, las entienda y las aplique. Que muy seguramente para aspectos ya mucho más organizados de e-learning, en fin, tenemos kioscos al interior de todo tipo de entidad, donde un usuario va a tener un PC de consulta, donde va a poder leer cuáles son las políticas, donde muy seguramente donde yo no haga caso de las políticas y comience a actuar de una manera no correspondiente con mi labor, pueda alterar controles y los controles me puedan a mí generar una responsabilidad civil o administrativa hasta la pérdida de mi labor o mi trabajo, inclusive hasta haberme involucrado en un proceso legal, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos ISO 27007 como la guía con la cual obviamente también hay que auditar el sistema de gestión. No quiere decir que esto corresponda a una entidad externa. La idea es que esas preauditorías con el tiempo, ya basado en un nivel de madurez, se hagan al interior de la entidad, así como muy seguramente en calidad hay un responsable por verificar que las cosas que se han definido como buenas prácticas se cumplan, se afinen, y lo que obviamente exista una debilidad se pueda mejorar en el tiempo practicando ese tipo de actividades, ¿no? Y tenemos obviamente más a nivel ya del manejo de cultura, ISO 27000 solito, ¿no? Que es donde están definidos todos los fundamentos o vocabulario que obviamente debe ir asociado a la misma norma como tal. Ok, tenemos entonces una descripción adicional de más sabores de ISO 27000. Tenemos ISO 27799 versión 2008, que es una guía para implementar prácticas de seguridad para el sector de la salud, el sector de la salud, que hace que en algún momento
son responsables también de la manipulación de bastante información y de la comunidad en general. Entonces también hay ahí unos patrones importantes o controles que hay que implementar en todo tipo de organización, partiendo obviamente de las entidades de vigilancia y control desde los mismos ministerios o de entes mayores, que definan que la manipulación o acceso a la información desde la misma esfera clínica es un activo tan importante con el cual obviamente pues hace que deba ser tratado como tal en todo tipo de organización. Así como se da tratamiento médico, igual a esa información esa entidad debe tener un tratamiento similar. 035 obviamente está enfocado al manejo ya de gestión de incidentes en seguridad. Esto nos lleva a que cuando definimos un sistema de gestión, muy seguramente una de las políticas es que va a haber unos responsables en todo tipo de entidad por trabajar o dar respuesta a los incidentes que se presentan al interior de ese tipo de entidad, donde muy seguramente pueda haber alguien que tenga la formación de un perito forense y donde aplique todo el manejo de custodia o la evaluación de ese incidente, bien sea para que sea utilizado en un proceso administrativo o legal, dependiendo de la entidad que obviamente lo quiera llevar a cabo, ¿no? Partiendo de las propias necesidades de su negocio. Entonces, algo que nos podemos preguntar, no, pues esto de alguna manera pareciera que hubiera que hacer tantas cosas donde no sabemos por dónde comenzar. ¿Qué se sugiere? Obviamente, acciones llevar. Primero, como lo digo, puede que estos sean los estándares hoy día que podemos ver a la mano. Mañana, como les digo, pueden surgir otros. De alguna manera hace que no nos vamos a poder escapar de tener cada vez mucho más formalidad en nuestros sistemas de información. La pregunta en este sentido obliga a qué debo hacer, por dónde debo comenzar. Debo comenzar a aplicar esto aquí a la letra, qué discrimino, qué no discrimino, si me quiero certificar, porque muy seguramente esto me va a dar un valor agregado a mi negocio. Por ahí les manifiesto, hay un artículo que salió la semana pasada en dinero.com, busquen la palabra estándares, de una persona de la Universidad de la FIT, donde habla de estándares como valor agregado para todo tipo de organización. Entonces, es interesante el artículo, pero que hace obviamente lo que pretende con esto es que la aplicación de estándares van a dar mucho más formalidad para el negocio, van a permitir obviamente posicionarse de alguna mejor manera, referenciarse mejor en el mercado. Entonces, la información de este slide es que sugiere qué acciones llevar. Entonces, lo importante de todo esto, ¿no?, es que se integren las directivas de la entidad. Mientras que haya un apoyo directivo, dense al estándar que haya que aplicar, pues obviamente basado en lo que estamos hablando en este momento, según la información, muy seguramente vemos que ya entendimos la problemática de la cual estamos expuestos y los riesgos que están expuestos a nuestras aplicaciones, de que queremos solamente tener un mejor posicionamiento como empresa, donde queremos cada vez referenciarnos como una empresa que obviamente aplicamos buenas prácticas en seguridad de información, mientras que las directivas o los dueños de la empresa como tal no tengamos en ellos un patrocinio, obviamente cualquier tipo de iniciativa se puede curar en algún momento. Entonces solamente nos vamos a encargar de que el tema quedó en tecnología, porque es lo mismo que nos exigen hoy en día, que en tecnología se haga el todo por el todo para que tengamos cada vez un sistema de seguridad mucho más robusto, pero ya sabemos que eso apenas no supera el 10%. Entonces, mientras que integremos a las directivas, tenemos que obviamente a su vez identificar cuál es nuestra situación actual versus seguridad de información. Si queremos solamente definir ISO 27000 como referencia, tenemos que obviamente determinar o generar un gap análisis para determinar la brecha de lo que ya hemos hecho, lo que obviamente mantenemos hoy en día, cómo esto de alguna manera está totalmente relacionado con ese tipo de estándares. Lo digo, no quiere decir que así hayamos trabajado en tecnología, nunca hayamos hecho nada sobre el tema. Muy seguramente en más de una entidad vamos a tener que hay documentación, que hay políticas, que muy seguramente faltarán unos tips de formalidad, pero obviamente yo no quiero decir que en algún momento no hemos hecho nada. Al contrario, sé que cada día hay un esfuerzo en el tema. Pero en la medida que también identifiquemos cuál es la brecha que yo debo cruzar para hacer mucho más formal, así que sea un punto de partida, donde muy seguramente ese gap análisis me va a determinar a mí los planes de acción, ¿no?, que debo seguir en el corto, en el mediano y en el largo plazo, para que si la motivación es una certificación, qué es lo prioritario que debo hacer para poder implementar los dominios o algunos controles de la norma que me aplique. Generado de esto, obviamente voy a tener como resultado un poco más detalle un análisis de riesgos.
enfocado al proceso al cual quiero certificar, donde voy a identificar los riesgos asociados a ese proceso, donde voy a tener una matriz por los activos de información relacionados directamente con el proceso y los riesgos a los cuales solamente están expuestos. Eso vuelve y nos lleva a tener planes de acción y finalmente una capacitación interna que hace que obviamente mientras que no trabajemos de forma paralela el tema de cultura de seguridad de información desde cualquier tipo de rol en entidad, como le dije yo, desde el que definimos al funcionario más importante en la entidad, al menos importante, el que aquí no quiero discriminar, no quiero que se me entiendan las palabras así, pero digo aquel que tenga de alguna manera una actividad tecnológica o una relación con algún elemento tecnológico, hace que en su participación también tenga que ver con la cultura en seguridad de información al interior de la entidad. Entonces, pues tenemos este estándar, siempre debe haber un líder que consideramos que debe estar obviamente siempre en la junta directiva o en la alta gerencia, que es obviamente el que se convierte en nuestro a seguir, nuestro pilar, para que tengamos todo el patrocinio de todo tipo para poder llevar a cabo este tipo de actividades. Algo que quise traerles, espero que de alguna manera no sea extraño para todos, a pesar de que tengamos en algún momento ese estado ideal de un sistema de gestión basado obviamente en ISO 27000, tenemos que también trabajar muy fuerte en nuestras aplicaciones. En un gran porcentaje, cada vez tenemos aplicaciones en todo tipo de organización que dependen del core del negocio. Espero que sean aplicaciones que en algún momento estén documentadas, espero que sean aplicaciones que, más allá de las pruebas de funcionalidad que les nombré, que tengan obviamente un registro de las pruebas de seguridad que están asociadas a las mismas, que le tenga la identificación que ese código que hoy en día está en producción haya sido valorado para que el mismo no permita la inyección de código, o que su algoritmo de autenticación no se haya podido craquear, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, OWASP es un estándar el cual obviamente hay que aplicar para poder tener una historia de las mejores prácticas en cuanto al desarrollo seguro de todo tipo de aplicaciones. Basado en esto, hace que obviamente cada vez estemos cerrando la brecha o estemos cerrando los riesgos a los cuales pueden estar expuestos continuamente una aplicación que salga a producción. Conclusiones, entonces, pues, seguridad de información es igual a un proceso y de mejora continua. Esto nunca acaba, es algo que obviamente nos exige día a día mayor actividad. No quiere decir que tengamos que obviamente desviar la actividad de nuestro negocio, pero sí tenemos que cada día ser mucho más formales con el manejo de la información, y lo pongo en un ámbito, como lo nombré al principio, no solamente a nivel corporativo, sino a nivel personal. Tal vez hoy a las 6 suspendemos nuestras actividades, pero obviamente seguimos teniendo todavía una dependencia con información de nuestra entidad, dependencia que muy seguramente algunos correos corporativos pueden estar en nuestros celulares, dependencia que muy seguramente desde nuestros hogares podemos estar accesando a webmail corporativos para seguir adelantando tareas. Entonces la pregunta es, pues, en esas casas o en esos hogares, si siguen prendidos todo el tiempo, y muy seguramente prendidos más allá de que tienen su conexión a internet todo el tiempo. Entonces, donde queramos tener alguna actividad, algún interés en común, pues obviamente les estamos facilitando esto a cualquier persona, ¿no? Lograr ser obviamente más competitivos. Es un mercado que hace que hoy día, con el dinamismo de TLCs, de los que se vienen, de los que faltan por firmar, nos exige tener mucho más formalidad, no solamente para el intercambio comercial, sino para que todo negocio fluya, debe haber un intercambio de información. Mientras que esa información de alguna manera se mantenga bajo privilegios de seguridad y mucho más formal, muy seguramente los negocios van a quedar también en una base sólida de seguridad también. Y lo más importante, que cultura de la seguridad de información corresponde a todos. Es el día a día, no lo debemos de suspender en algún momento. No depende de que haya un proyecto de seguridad, ni que dependa de que hablemos de ISO 27000, sino que cultura de seguridad es ser de alguna manera un ícono ya en todo tipo de organizaciones. Ok, señores, eso hasta el momento. Espero de alguna manera haber cumplido algo las expectativas que ustedes tendrían de su formal asistencia. Si tienen alguna pregunta, yo creo que es el momento de poderla resolver, y bueno, quedo muy atento a sus inquietudes. Gracias, Luis, claro, Tiene la palabra.
Hola, te voy a dar la palabra. Entonces, Ingrid Liliana Hurtado es la persona que está levantando acá la manita, entonces pues ya tienes activado tu micrófono. Sí, mi pregunta es la siguiente. No me quedó muy claro el tema de OWSP como estándar complementario del sistema de seguridad de la ¿Puedes repetir información. nuevamente la pregunta, por favor, que tienes contigo? Sí, quedó muy claro el tema de la relación del OWSP con el tema de la seguridad de la información. Ok, creo que la pregunta es que no entiendo la relación de ISO 27000 con WhatsApp. ¿Sí? ¿Aló? Ya te están escuchando. No me quedó muy claro la relación Ok, no, del listo. Es que estándar yo, WSP con el, o sea, con el sistema de seguridad de la información. ok, es que yo lo quise traer porque me parece que es algo muy importante. El tema de OWASP deba ya estarse trabajando y presentando en todo tipo de temas en seguridad de información. ¿Por qué razón? Porque las aplicaciones obviamente se convierten en el core de nuestro negocio. Muy seguramente, como lo decía, estamos haciendo unos esfuerzos importantes por mitigar los riesgos al interior de todo tipo de entidad, pero la aplicación es un aspecto en el cual nunca ha sido revisado, nunca ha sido mirado. Muy seguramente si en tu compañía hay desarrollos propios, así que más allá de que se tenga un resultado de una aplicación que sea muy funcional, nunca se mira en ella que por sí la misma aplicación es tan segura antes de salir de producción. Entonces, para desarrollos seguros hay un estándar como el OWASP que permite mantener una cronología o una muy buena práctica de desarrollo seguro. ¿Qué relación de alguna manera tiene que ver con ISO 27000? Que ISO 27000 nuevamente te va a definir de que si en algún momento hay desarrollos propios al interior de la entidad, te va a recomendar, a sugerir que ese desarrollo debe estar documentado, que ese desarrollo debe tener nuevamente un tipo de ambiente en pruebas distinto al ambiente de producción, y que más allá de que no lo nombre como tal, como referencia, hace que obviamente debe referirte a OWASP como una muy buena práctica de desarrollo seguro. Espero haber respondido tu inquietud. ¿Alguna otra pregunta? ¿Contentos? ¿No cumplir las expectativas? No sé, lo que quieren comentarme, por favor. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Sabemos que este es un tema pues, que requeriría muchísimas horas de estudio, incluso días, meses, dentro de una consultoría un poco más especializada. Pues como les comentaba al inicio del seminario, la idea es que tuviéramos como unas nociones básicas de todo esto que decía Carlos, que es seguridad de la información. Valga la pena pues aclararles que también estamos pues dispuestos a escuchar también los temas que ustedes quieran plantear dentro de sus seminarios web, entonces pueden hacer esos planteamientos a Jennifer al correo que ya les indicó. Están acá también los datos de contacto de Carlos Julia, que yo pues de manera personal le doy gracias pues por haber aceptado la invitación. Es una persona que pues durante este tiempo que lo llevo conociendo me ha hecho entender que la parte de seguridad de la información es lo que me explicaba, que no es solamente seguridad informática, sino que va enfocada desde todos los aspectos dentro de la organización. Les dejo este slide abierto donde van a encontrar los datos de contacto y cualquier cosa que necesiten pues saben que estamos pues para atenderles. Mi nombre es Rosa Milce Medina y seamos pues atentos para cualquier otra sugerencia, sea de temas de seguridad de la información o de lo que necesiten. Muchísimas gracias a todos. ¿Alguien tiene alguna inquietud adicional? Puede levantar la mano, que Carlos está acá dispuesto pues a ofrecernos toda su experiencia y sus conocimientos. Y si alguien me quiere contactar, pues también ahí están los datos para que lo puedan contactar.
Muchas gracias a todos. Les recuerdo que solamente si ya desean ingresar, salir de la sala, pueden aplicar en la parte de arriba de la aplicación donde dice archivo y salir, y de esa manera pues ya dejan la sala disponible y se pueden retirar de la sesión. Pues nuevamente muchísimas gracias. Por acá tenemos una mano levantada de Alfredo. Alfredo, voy a cerrar mi micrófono y pues lo dejo abierto para que puedas hacer la consulta. Aló, te escuchamos, Alfredo.